Continuamos con la configuración de emisor común. Para mejorar la estabilidad térmica, hemos añadido un resistor de emisor al circuito de polarización fija, y esto va a ocasionar que el parámetro beta se refleje en la malla de entrada. El voltaje de la fuente del colector menos la corriente en la base por el resistor de base menos la caída en el diodo emisor menos la corriente de emisor por el resistor de emisor es igual a 0. Recordamos que la corriente de emisor es igual a beta más 1 veces la corriente en la base. La corriente de base va a ser de la fuente de voltaje del colector menos los 0.7 volts entre el resistor de base más beta más 1 veces el resistor de emisor. Como podemos observar, el parámetro beta ahora está retroalimentado para la corriente de entrada. Para la corriente de salida tenemos a VCC menos la corriente en el colector por el resistor de colector menos el voltaje en el colector emisor menos la corriente de emisor por el resistor de emisor. El voltaje colector emisor será VCC menos la caída en el colector menos la caída en el emisor. La recta de carga tiene un valor máximo de colector emisor de VCC y una corriente de saturación establecida por VCC entre RC más RE. La recta de carga quedaría así. Para este problema donde estamos analizando la sensibilidad, calculamos la corriente de base de 12 volts menos 0.7 volts entre 270 kiloohms más beta más 1 veces el resistor de emisor, dando una corriente de 28.88 microamperes. La corriente en el colector es beta veces IB, lo que da una corriente de 2.88 miliamperes y el voltaje colector emisor será de 5.64 volts. Con esto establecemos el punto Q para una beta de 100. Si beta es igual a 200, la corriente en la base será de 22.1 microamperes. La corriente de colector será de 4.42 miliamperes y el voltaje colector emisor será de 2.27 volts. Vemos que el punto Q se desplaza hacia la zona de saturación, pero no llega a saturarse, mostrando una mejor estabilidad. Si comparamos la corriente de colector para la beta de 200 contra la corriente de colector de la beta de 100, vemos que la corriente va a cambiar 1.53 veces su valor, lo que ha mejorado la estabilidad térmica del circuito. Su modelo equivalente en corriente directa ahora tiene un resistor de emisor que se comparte tanto en la malla de entrada como en la malla de salida, donde se tiene la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. El transistor es una fuente de corriente controlada por corriente y las ecuaciones de este circuito equivalente van a ser las mismas que hemos determinado en los pasos anteriores. Ahora veremos un circuito que tiene mucha más estabilidad que la polarización fija y la polarización de realimentación de emisor.